Atendernos. Asociación Médica de IPS, allí sobre el fondo jubilatorio. Doctor Edilberto Rivarola de la Asociación Médica de IPS. Muy buenas tardes. Doctor Rivarola, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Nos escuchas bien? Apenas te copio. ¿Ahora? Sí, mejor, poco mejor. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos sos miembro de la Bien Asociación nomás. Médica de IPS. Sí, así mismo. Bueno, ¿qué opinás de lo que está sucediendo en IPS? Hoy, todos estos días fue mucha noticia, ¿no? Un fallo de la Corte Suprema, ahora, bueno, la remoción del doctor Ayey. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes de lo que está sucediendo en IPS en este momento de crucial de pandemia encima? La lectura que hacemos es que hay una evidente falta de directivas claras, hay una absoluta impericia, desconocimiento del Consejo de Administración de cuáles son los roles de la seguridad social. eh, Categóricamente ellos nos hacen una buena lectura de cómo cuidar esas dos grandes alas que tiene el sistema previsional, que es, por un lugar, el pariente rico, que es el sistema de aportes jubilatorios, aporte obrero patronal, el sistema financiero, donde tenemos, no sé, si 3.500, 3.000, 4.000 millones de dólares. Y por otra parte también cuidar de ese otro pariente pobre, que es el gasto, que implica todo este sistema administrativo. Nosotros lo que hacemos, administración casera, sabemos perfectamente que por una parte tenemos que evaluar cuáles son nuestros ingresos y por otra parte tenemos que evaluar cuáles son los costos y las inversiones que tenemos que hacer. Ujú. Y eso es simplemente una economía familiar que cualquier persona que haya recibido una educación básica puede aprender y puede entender. Y lo que vemos en este Consejo de Administración es una total negligencia de esos aspectos básicos, porque responden meramente a cuestiones políticas partidarias del poder político de turno. Y el poder político de turno siempre es el poder político de un solo partido, excepto 5 años de pequeña pausa, 70 años, y dentro de eso creo que los 50 años de la seguridad social no estuvo administrada por un partido. Evidentemente que en los tiempos actuales y la economía mundial y la pandemia que golpeó fuerte, nos presenta otro escenario ahora de lo que era 15 años atrás, 20 años atrás o 30 años atrás, donde el jubilado era un privilegiado prácticamente. Y lo que nunca se pudo hacer en el IPS es hacer crecer ese escuálido 18 a 22, 23% que está oscilando siempre el porcentaje de masa laboral activa. Seguimos siendo un país extremadamente subdesarrollado. O sea, a tu Lo que se criterio, IPS falla en controlar el mercado falta laboral control, negro y formal. falta controlar desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista técnico, Sí. por personas que verdaderamente tengan la pericia para hacerlo. Y eso pasa porque el IPS se maneja como un botín político. A nadie escapa que por el IPS se pasan paseando y a sus anchas, ¿cómo se llama? Mostrándose en ¿cómo se llama? Inauguración de obras, compras de ambulancias, adquisición de bienes. Siempre están haciendo eso como una propaganda política. Y si eso se maneja así, pero con toda certeza que vamos a tener desórdenes y vamos a tener irregularidades, porque acuérdense que en la política se maneja todo con cupos. Y eso tenemos que entenderlo muy bien, que el Consejo de Administración tiene 6 componentes y probablemente cada uno de ellos corresponde a ciertos cupos. Y las gerencias y las direcciones y las asesorías son todos cupos políticos. De manera que a mí no me sorprende estas cuestiones. Allí tampoco es un nene de pecho, que me disculpe, pero será una persona que entiende mucho. En esta oportunidad todos estamos de su lado porque está advirtiendo algo riesgoso, pero él lleva ahí 20 años prácticamente apañando
muchísimos otros manejos irregulares que se han llevado adelante en la O institución. sea, ¿usted cree con que el autoridades anteriores. alto cuerpo técnico de una empresa tan compleja como IPS no reúne los requisitos No tiene nada, de idoneidad, no tiene. digamos son electos con otros criterios, más de Es una amiguismo caja. y de grupos? Es una caja del poder político, es una caja del gobierno, el IPS. Ah. De manera que si el presidente te dice, compren esto, a mí una vez me acerca un ingeniero dueño de una enorme empresa, uno de los propietarios de una de las enormes empresas de construcciones de infraestructura del país, y me dice, porque era conocido mío, doctor, ¿en dónde? Yo no tenía ningún cargo en ese momento de responsabilidad, yo solamente 3 años fui subdirector del Hospital Central, pero es un cargo prácticamente de asistente médico. Me dice, ¿dónde te parece que podemos construir una estructura, un edificio para un local del IPS en este momento? Cuando el IPS en todo el país tiene su sistema de infraestructura. Y le dije, ¿y con qué finalidad, ingeniero? Le digo, y porque hay un monto que hay que gastar, tantos 1.000 millones que está eso ahí y tenemos que gastar. Ese criterio del administrador público que nunca entendí. Vos sos eficiente sí. si no ahorras. En el sector privado vos sos eficiente si haces lo mismo con menos plata. O sea, si yo atiendo 10 clientes y gasto 10 millones, bien. Pero si gasto 8, soy más eficiente y me premian y me dan un premio. Claro, lo En que el pasa sector es que público te privado, castigan por no gastar. Increíble. En el sector privado hay ciertos órdenes y el patrón tiene que ganar y el propietario vela por sus intereses. Pero en el sector público se trata de gastar el dinero por gastar. Entonces, no importa, levantar 30 elefantes blancos, pero no tener después presupuesto rubro para comprar un respirador o una camilla, o para meter allí 10 recursos humanos. Yendo a lo puntual, doctor, ¿por qué crees que Sí. lo mueven de su cargo a allí? O sea, ¿tenés una opinión al respecto? ¿Por qué qué? Si tenés una opinión respecto de las causas reales por las cuales Ajay es removido de su cargo. En eso no puedo saber qué pudo haberse encadenado finalmente esta ruptura, pero hace rato que venían los roces entre el gerente de prestaciones económicas y el consejo de administración. Lo único que te puedo decir es que el gerente de prestaciones económicas, pero con toda certeza una persona que maneja muchísimo más que los 6 consejeros que están allí y todos sus gerentes, las cuestiones relacionadas a las cuestiones financieras del IPS, porque es un especialista en eso. Así que algo pispó verdaderamente, que es muy groso. Yo creo que efectivamente le querían dar salida con la Corte, con el Poder Judicial, a ese gran intento de estafa contra los aportes jubilatorios por este grupo de aportantes, creo que son navegantes. Sí. Por ahí empezó la cuestión. Y si eso se llega a consumar, se llega a producir un hecho que después va a quedar como, ¿cómo se llama eso? Que manejan como antecedente, jurisprudencia. Entonces, pero por supuesto que van a atropellar todas las demás empresas que hacen ese tipo de operaciones. Y todas las empresas, y lamentablemente el modo de ser el chip del paraguayo, tenemos luego en el caracú lamentablemente el ser corrupto. ¿Qué es lo que hacen en muchas empresas? Muchos de los empleados de mucha confianza o altos cargos o amigos de los propietarios, en los últimos años se hacen aumentar su salario, los últimos 3 años. Y ellos aportan esa diferencia para que después terminen jubilando con salarios mucho más elevados de lo que históricamente han recibido. Miles de cuestiones de forma de estafar ahí en la institución. Sí. Doctor, una consulta. Sí. ¿Usted cree que se va a desfondar el IPS y no solamente eso, sino el sistema de pensiones incluso del país? Con esta medida de la Corte. Pero por supuesto que este paso sí, porque eso es un iceberg que si esto se llega a consumar, por supuesto que detrás de esto van a aparecer otro grupo con el mismo derecho y hasta luego jubilación. Se van a tener que hacer nuevos estudios, ¿cómo que le dicen ellos? Actuariales. Se van a tener que dividir los promedios por más años, como siempre fue el sueño de Benigno López.
se va a tener que establecer nuevas reglas, trabajar hasta los 65 para aportar, de manera que vos te enfermas y prácticamente trabajas toda tu vida hasta morir y no vas a cobrar tu jubilación ni 1 o 2 años después. Esa es la intención hace rato de Benigno López. Y de alguna manera, todos estos equipos trabajaban juntos. En algunos momentos tienen su diferencia y saltan estas cuestiones. En el periodo anterior también hubo un roce entre el expresidente Vucetich y el gerente de salud, y se golpearon la mesa y todas esas cuestiones. Pero siempre va a funcionar de esa manera mientras esto no sea un manejo administrativo técnico, profesional, como siempre la Asociación Médica defendió. Tenemos que llevar adelante esa ley de cambio de gobernanza y respetar la administración del poder del gobierno de turno, del poder de turno. Es la única manera de manejar esto como una empresa y cuidarlo como una empresa, porque allí nadie cuida de la empresa. Todos esos consejeros responden a un sector y a sus intereses y se reparten la torta entre ellos y permiten toda la fechoría que siempre hacen las administraciones de turno. ¿Acaso que no se pasan haciendo sobrefacturaciones en en las tercerizaciones, las privatizaciones? No solamente con esta maniobra que ahora saltó, ¿verdad? Con la denuncia de Ali. En muchísimos procesos de inversión el IPS se pasa perdiendo plata. Aquel préstamo activo, ustedes se acuerdan, en época de Benigno López. Es una maquinaria de despilfarrar aportes de los trabajadores. Esa es la realidad. Muchísimas gracias, doctor Edilberto Rivarola, por este contacto. Muchas gracias a las órdenes. Ojalá que vaya este grupo, este equipo lo antes posible. Que Paraguayo sea, por favor, pensante, que retenga de una vez por todas la memoria y no le sigan votando al mismo equipo de siempre. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital.